Ser podcast. La visita de David Uclés a la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy había impregnado las conversaciones de sus empleados de un realismo mágico, extremo y extremista. ¿Y esta sala nueva? Es la última apuesta de Don Asensio, la sala de los libros futuros. ¿Futuros? Sí, son libros que se publicarán, pero que aún no lo han pensado ni sus propios autores. ¿Y cuál es el que estás archivando? La península de las casas turísticas. Lo publicará David Uclés en 2030. ¿De Uclés? Pero si no llega ni a 100 páginas. Ya, es que es un libro de haikus. Se ve que tras aquel tocho de 700 páginas sobre la guerra civil quedó agotado. Ya solo le da la cabeza para relatos cortos y haikus. Y aunque sea corto, ¿hay lluvias de sangre y garbanzos o lágrimas de mercurio? ¡Buah! Y heridas que supuran arcilla arenosa. El realismo mágico terminó por enloquecerlo. ¿Qué me dices? Y me quedo corto. Creó su propia iglesia que él llamó Uclesia. La Uclesia de la narración. ¿De la narración? Exacto. En la que Uclés era el dios narrador y le decía a la gente lo que les iba a pasar. ¿Y cómo lo hacía? A través de los espacios y huecos vacíos, eso es evidente. Todavía no lo sabemos, pero él ya sabe que le hablará a Donald Trump a través de un pozo que hay en el jardín de la Casa Blanca y le obligará a ceder en la guerra de los aranceles. ¿Que Uclés hablará con Trump? Él habla con quien le da la gana, por favor. También acabará con el sanchismo y ralentizará el crecimiento imperial del grupo Prisa. ¿Y Don Asensio sabe todo esto? ¿Sabe del poder de Uclés? Por favor, lo conoce y lo utiliza. Es un fanático de la Uclesia de la narración. ¿Por qué te crees, si no, que en esta biblioteca solo quedamos Brian, tú y yo, ¿Por qué? Al resto de empleados los ha ido eliminando uno a uno. ¿Pero cómo? Si Don Asensio te habla de usted, entonces estás muerto. Desapareces inmediatamente de este lugar. Sergio, tengo miedo. Y yo no te jode, pero no toques. ¡Chicos! Está ocurriendo algo extrañísimo en el jardín de barba de la terraza. En todas las macetas están brotando acelgas. ¡Acelgas, no! De tallo rojo sangre y gordos como morcillas. Hay que salir de aquí rápidamente. Las acelgas rojas anuncian guerra mediática. ¿Guerra mediática? ¿Qué es eso? Ay, eres muy joven. La primera vez que crecieron acelgas en esta casa, allá por los 90, hubo una guerra digital. La segunda vez, en 2010, desapareció casi al completo la redacción de deportes. Pero ¿y ahora qué guerra pueden anunciar? ¡Qué horror! ¿Qué es ese ruido? ¡Están lloviendo podcasts! ¿Audios o videopodcast? ¡Calla! ¡No te metas! La próxima guerra será la de los seguidores del audio contra los del vídeo. Y Uclés y los uclesianos son parte. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Como nadie me hace nada, no sé ni de quién vengarme. Cómo saco de mi cuerpo el odio y la frustración. Antonio Martínez Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es verdad que tú eres un devoto de la Uclesia de la narración, ¿verdad? Pues no, es una infamia. Yo nunca he sido de iglesia, soy mucho más de magia, soy de Saramago. David Uclés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado. ¿Cómo quieres que te hablemos, de tú o de usted? Porque claro... De tú está bien por ahora. Vale. ¿Tú dirías, David, que un narrador es lo más parecido a Dios? Sí, creo que es como un demiurgo, ¿no? Que puede hacer lo que él considere. Yo me he sentido así en estos 15 años. En realidad tienes tus personajes, los mueves, recreas las situaciones que consideras. Es totalmente un dios, sí. Haces siempre con ellos lo que, aunque no sé, a veces los personajes te piden que hagas algo que tú no pensabas que ibas a hacer con ellos. Sí, hay cierta fricción porque en realidad, por ejemplo, en este caso, como el libro es histórico, me debo a una historia. No quiero tergiversar sus caminos, pero al mismo tiempo quiero llevar al máximo esa tensión para también jugar con ellos, ¿no? Es complicado, pero eso es bonito. Es como si hubiera realmente una conversación, aunque ya no estén aquí, con esos personajes que ya murieron. Con David Uclés, con el autor de La península de las casas vacías, el libro del año 2024, y yo creo que lo va a ser también de este 2025. Vamos a compartir hoy nuestra biblioteca, que empieza como siempre con las recomendaciones de Antonio, a partir, Antonio, de ¿qué te ha sugerido la actualidad? Bueno, pues la actualidad, yo más la fecha, más que la actualidad. El 25 de abril es, junto al 11 de septiembre, la fecha con más conmemoraciones del calendario. Primero, la Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de abril. Así que para ilustrar, o como el libro que ponemos encima de la mesa, es El levantado del suelo, de José Saramago, que cuenta la historia de
una saga de campesinos que empieza en 1910, pero que llega y que termina precisamente en la Revolución de los Claveles, y que es un libro absolutamente maravilloso. Así que empezamos con Levantado del suelo de José Saramago. Publicado por Alfaguara por la Revolución de los Claveles, pero hay más, decías, del 25 de abril. Es que el 25 de abril de 1719, Daniel Defoe publicó Robinson Crusoe, nada menos, que es una novela un poco clesiana, a lo mejor incluso. Bueno, fue una novela, fue uno de los grandes bestsellers del momento, una novela maravillosa, y que, atención, hay que leer y fijarse mucho ahora en la traducción. Hay una buenísima, por ejemplo, en Sexto Piso, que es de Carmen Cáceres y Andrés Barba, porque hasta ahora habíamos leído una traducción de Julio Cortázar que no es fiable, porque Julio Cortázar se dejó fuera muchísimas partes e incluso se inventó algunas cosas. Así que lo mejor es leer Robinson Crusoe otra vez, de Daniel Defoe ahora, y leerla bien traducida. Hay que decir que es que Cortázar podía hacer lo que le daba la gana. Podía hacer lo que quisiera. Solo hizo faltaba una traducción maravillosa de Poe y luego hizo lo que le dio la gana con absolutamente, Robinson Crusoe. absolutamente. Bueno, Daniel Defoe, que fue una especie de Euclés del siglo XVIII, un predecesor. Pero hay otro acontecimiento vinculado a esta fecha, el 25 de abril. El 25 de abril de 1938, un personaje real, pero que aparece casi como un personaje de ficción en la península de las Casas Vacías, George Orwell publicó Homenaje a Cataluña, que fue su personal visión de lo que él vivió en la guerra y especialmente de las luchas internas dentro del bando republicano, y que es un libro que hay que leer absolutamente, vamos. 3 librazos de momento. ¿Y hay algo más del 25 de abril? Pues mira, el 25 de abril nació en 1852 uno de los grandes de las letras españolas, que es Leopoldo Alas Clarín. Y como La Regenta yo creo que ya está en nuestra biblioteca y que todo el mundo se la ha leído, yo quiero poner encima de la mesa Su único hijo, que es una novela que a mí me encanta personalmente, que me parece muy divertida y que, bueno, fue su segunda gran novela. De todas estas recomendaciones, David, no sé si sabías que el 25 de abril tenía para tanto, ¿con cuál te quedas? ¿Quién, yo o él? Sí, tú. Pues con la de Saramago, claro. Si me he puesto un clavel aquí hoy en el polo, porque es un día para conmemorar, sobre todo con estos tiempos venideros que vienen tan oscuros, pues hay que recordar esas celebraciones en las que el pueblo tomó el poder y bueno, es un día muy importante. Y el 25 de abril es el día de la liberación en Italia, que ya ahí no nos hemos metido. Sí, porque bueno, eso le daba para otro episodio, pero lo está recordando Ángel desde el principio, desde las 6 de la mañana, que está allí en Roma. Sí, luego volveremos a conectar con ella, que efectivamente hoy es el día de la liberación. En fin, vamos a seguir hablando con David Uclés en unos minutos y también con todos ustedes si nos quieren llamar al 900-100-800. Saben que les pedimos a esta hora que donen libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Donaciones que son recomendaciones de esos libros que les hayan gustado y que quieran compartir con todos nosotros en el 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Los de Odisto no eran de derechas ni de izquierdas, eran del árbol que más sombra les daba, que un ministro progresista prometía una desamortización que les daría más tierras y repartiría los bienes de manos muertas. Progresistas, que la República auguraba reformas agrarias y la modernización del campo, republicanos, que el rey les prometía pan y oro regio, monárquicos. Si no se mojaban más, no era por conveniencia, sino porque no sabían de política. El campo no les dejaba tiempo para instruirse en el mundo de la palabra. A Odisto, aquel universo oral le parecía muy combustible. Trabajando la tierra no se quemaba uno las manos. Un fragmento de La península de las Casas Vacías de David Uclés, publicada por Siruela, la novela que pudo quedarse en un cajón porque nadie la quiso publicar hasta que llegó hace poco más de un año a manos de la editora de Siruela, Ofelia Grande de Andrés, que tuvo la valentía de publicarla. Desde entonces ha pasado ya de los 100.000 ejemplares vendidos, que es una auténtica barbaridad, sin contar lo que vendió en Sant Jordi, que vendió muchísimo, y todas las ferias de primavera que nos vienen ahora. Antonio, más allá de las cifras, ¿por qué hoy esta es nuestra novela de la semana? Bueno, yo creo que es la novela más valiente que se ha publicado en los últimos años, más innovadora tal vez, más divertida,
por oposición a aburrida, no a seria, porque es seria, más salvaje. Es una novela que es una experiencia leerse, de principio a fin, y es un viaje, y yo creo que tiene que estar en nuestra biblioteca, y además para que no seamos la única biblioteca en la de que España no en la que no está. David, hace poco más de un año tú estabas a punto de tirar la toalla, ahora estás por encima de los 100.000 ejemplares vendidos. ¿Cómo se gestiona mentalmente algo así? Bien, no me hago muchos castillos en el aire, entonces vivo el día a día y lo llevo bien, muy agradecido, un año más feliz de mi vida, un sueño, pero bueno, que dure lo que dure, no proyecto mucho, creo que es la actitud correcta. Bueno, es una novela de todas formas que llevas 15 años con ella y que un poco la ibas retocando cada vez que tenías un rechazo, o sea, quiero decir, esos rechazos al final han ido a favor de la novela. Sí, yo agradezco públicamente a todos aquellos editores que me dijeron que no, que ni siquiera me contestaron, porque gracias a eso lo que pasaba era que cada vez que me decía una editorial que no, yo me frustraba, dejaba el libro aparcado, hacía otra cosa y al año lo retomaba. O sea, sí que tuve muchas frustraciones. Porque tuviste feedback, ¿te decían por qué o no? No, nunca. Nunca. Me contestaban correos del estilo: estimado usuario genérico número 086, real, los tengo guardados para marcarlo algún día. Nunca me dieron feedback, no. Fue todo muy frío. Y ahora tienes un poco, escuchándote me pregunto si tienes una sensación como de, no quiero decir venganza, pero no se me ocurre ninguna otra palabra que se acerque a pasar cuentas o de ir tomando la matrícula de todos aquellos que te dijeron que no. No disfruto con eso, no. Además, casi que los puedo entender porque el mercado está saturado de nuevos libros y te viene como decimos en mi tierra, un zagalillo con un libro con 700.000 páginas tenía. Toma aquí toda la guerra civil en realismo mágico. Es lógico que lo primero que haga el editor es, como no tengo ni tiempo, ni a lo mejor ni gana, a ver qué habrá hecho este jienense, ¿no? Este aceitunero. Pero, entonces yo entiendo que no. ¿Y la idea la tenías clara desde el principio, que iba a ser así, que tenía que inspirarse en la guerra civil, que lo querías contar con realismo mágico? Cuéntame ese proceso, David. Tardé 15 años en escribirlo y a los 7 años yo ya tenía unas 800 páginas con ese Macondo íbero bien estructurado. Y ahí fue cuando dije, ya que todas las historias que parten de la vivencia de mi abuelo ocurren durante los años 30, voy a ver qué diantres pasó durante los años 30, pues no me lo explicaron en el colegio. Investigo sobre la guerra. Veo que tengo 40 personajes principales y digo, ¿y si desparramos estos personajes? Y cuento a través de uno el exilio hacia Girona, la desbandada, Guernica, el bombardeo de Badajoz, la masacre de Badajoz, Paracuello, etcétera. Y ahí sí que tuve esa idea ambiciosa de decir, voy a intentar hacer la novela que yo no encuentro porque la buscaba. Yo buscaba una novela que en ficción me contara toda la guerra. Y no la encontré y dije, pues voy a intentar hacerlo yo. Lo que no sabía entonces que iba a tardar otros 8 años más en poder hacerlo y publicarlo. Y ahora, una vez que está en el mercado ya y una vez que has visto cómo funciona, ¿por qué crees que ha tenido tanto éxito? Porque claro, la guerra civil es un tema que ha estado muy tratado, es por ese tono. A mí no me gusta, tengo que confesar que no me gusta mucho el término realismo mágico. Yo creo que es otra cosa, pero bueno, por ese tono casi surrealista, por esa forma de tratar la historia con a veces poco respeto, y eso mola también. ¿O por qué? ¿Por qué crees que es? ¿Por el estilo? ¿Por el tema? Yo insisto, yo creo que es porque es una de las primeras ficciones que te cuenta toda la guerra en todo el territorio, independientemente del estilo. Entonces el lector, cuando termina la lectura, tiene esa visión de todo lo que ocurrió. Eso por un lado. Por otro, el estilo, claro. Si es realismo mágico, costumbrismo mágico, llamémoslo X, es algo novedoso, supongo. El que tenga los episodios cortos hace que la lectura sea más fresca, que en esta época que tenemos la atención súper débil, pueden hacer la pausa donde ellos quieran. No sé muy bien. No hay una fórmula para el éxito, sino la usaríamos todos. Pero supongo que es una mezcla de esos tres factores. Al final yo creo que en la novela hay algo muy esencial, que son dos hermanos que se buscan a lo largo de toda la novela. Yo creo que también ese es uno de los ejes que vertebra todo y que tiene uno de los finales, esa historia más emocionantes de la novela, ¿no? Gracias. También esa emoción, ¿no? Porque la novela es una novela muy emocionante también en algunos puntos. Eso espero. Yo trabajé porque fuera lírica, es decir, tiene mucha poesía dentro y también mucho corazón y sentimiento. Por eso, por ejemplo, todos los escritores, artistas de la época que tomo como personajes que existieron, respeto
libro sus vidas y no tergiverso absolutamente nada, ni siquiera de los políticos, ¿no? Sentí mucho amor haciendo el libro hacia ellos. Vamos a ir al momento en el que todas las señales están en Jándula, ese pueblecito de tu abuelo, de la Sierra Jienense, trasunto de Quesada, y que apuntan a que la guerra civil ha comenzado. A la mañana siguiente, con la luz del alba, los jandulenses se encontraron con la tierra cubierta de ceniza. Unos decían que se debía a la noche que habían sufrido, que como habían sido testigos de la caída de una parte de la bóveda celeste, aquellos eran restos del éter. Otros argumentaban que la capa negra se debía a las cenizas del incendio de la iglesia. Los de Odisto, una vez supieron que María había fallecido a medianoche, pensaron que era una señal de Dios, que había enlutado los campos y las calles, pero la ceniza venía del centro de la tierra. La península había sentido de golpe toda la sangre que iba a recoger durante la guerra que acababa de comenzar y estalló de dolor. Los Odistos son la familia de Odisto, el personaje central de la novela, junto a toda su familia, aunque es una novela de decenas, cientos de personajes, añadimos a los históricos, el propio David nos lo contaba ahora. La pregunta, David, es si esa familia de campesinos de Odisto representa muy bien lo que fue la Guerra Civil Española más allá de los bandos, y esa cosa que tú buscabas y no encontrabas en las librerías y te atreviste a contar tú. Bueno, antes que nada me encanta la música épica de fondo, porque me gusta mucho porque yo creo que es una épica, de hecho trabajé por ello, de ahí el nombre del protagonista, ¿no? Odisto remite a Odiseo, ¿no? Un viaje de vuelta y todo el drama de un mismo país. Yo creo que sí que es que en la única familia, la sola familia de Odisto, podemos ver como en un caleidoscopio todas las mini Españas que existieron entonces en la guerra, principalmente aquella que vio la guerra, o sea, que a la que sufrió la guerra sin esperarlo, ¿no? Porque es que así mucha gente, algunos me lo han señalado como crítica, que no tuvieran una formación política en mi familia, pero ¿qué hacemos si no la tenían? Se debían y se siguen debiendo al campo y a los olivos, que es la concepción de su realidad. Entonces yo quería sobre todo plasmar cómo afectaba la guerra a personajes que no tenían unos ideales preestablecidos, a gente del campo. Y bueno, eso intenté, eso hace que los personajes sean más inocentes, menos políticos, pero hasta cierto punto más realistas. Bueno, la música decías que te gustaba, es que además está muy presente, porque hay momentos del libro en el que tú dices, bueno, y ahora tomen este tema, póngase y escuchen antes de leer este tema, ¿no? Porque estaba tan asociado, ¿no? Es que yo la veo muy visual la novela, es decir, y la veo muy cinematográfica, y entonces de pronto meter pistas de audio me parecía que podía hacer la sensación al lector mucho más audiovisual, mucho más tridimensional. Y bueno, meto como 7 canciones, mi preferida es El andante festivo de Sibelius. De hecho, van a hacer la serie del libro, está en preproducción, y yo quiero que esa canción sea la banda sonora de la serie, ¿no? Una canción, El andante festivo de Sibelius, que no sabes si es melancólica, o sea, que es totalmente melancólica, y según quien la escuche le va a parecer o triste o feliz, y creo que es un muy buen tema para el libro. ¿Qué serie se privó de dirigir cuerda, por Dios? Porque esta serie tendría que haberla hecho él. Es tan cuerdista esta novela, ¿no? Sí, lo es. Fíjate que yo solamente he visto Amanece que no es poco una sola vez. Retengo muchas cosas porque me encantó, como ese momento en el que la señora va a misa y le dice al de al lado, ahora verá el levantamiento de hostia que hace este cura, y cuando levanta la hostia todo el mundo se levanta y aplaude la iglesia, ¿no? Eso se me marcó a mí de pequeño, pero la vi solo una vez, es decir, ¿hasta qué punto me ha influido? Lo mismo es que en esa tierra, como hablábamos antes del directo, emana algo, como al igual que la morriña gallega dicen que viene de una emanación de las piedras gallegas, pues a lo mejor en esa parte de la Sierra Segura, de La Mancha, tenemos un humor así un poco absurdo, no sé. Se manifiesta además el miedo, se puede ver el miedo en la novela a través de los silencios, de las puertas, las ventanas. Antes decía Antonio que es una novela divertida, pero en oposición a lo aburrido, no en oposición a lo serio, con un papel del que estamos hablando aquí de los muertos, pero no solo de los muertos, David, también de los desaparecidos, de las personas que fueron desapareciendo a lo largo de esos años. Sí, la guerra, mi intención con este libro además era intentar hacer lo que se llama una novela total, es decir, encerrar un mundo entero en un libro. Por eso hay pasajes orográficos, gastronómicos, que te enseñan a recoger la aceituna, hay muerte, hay nacimiento, hay sexo, y como tal pues también hay no solamente el drama de los fallecidos, sino de los exiliados, de los desaparecidos, y de ahí el título, ¿no? La península de las casas vacías, porque nos podemos poner de acuerdo
los unos y los otros con H, como decía Unamuno, que no me inventé yo eso, pero hay una cosa que todos compartimos hoy día, y es que la península se quedó así después. ¿A qué familia no afectó la guerra? Y luego hay, además de todas estas historias trágicas que tú cuentas, a mí me encanta que en un momento de la novela dices, hay que decir que no todas las víctimas de aquellos años se debían a muertes extraordinarias y narrativamente interesantes. La mayoría moría de depresión, con el suicidio bajo el brazo o de una demencia, ¿no? Y como prueba de ello, por ejemplo, los tumbados, que eran hombres que volvían de la guerra, entre ellos mi tío abuelo, Antonio, que se metían en la cama y no salían. Porque era tal la depresión. Mira, yo en casi todos los testimonios que he podido recoger de gente que estuvo en la guerra, dicen que apuntaban 1 metro hacia la derecha del enemigo porque no querían matar a nadie, ¿no? Y el otro día el abuelo, una amiga que estuvo en la guerra, bueno, que está ya muy mayor, pero le dice, abuelo, ¿tú mataste a alguien en la guerra? Y dijo, no lo sé. Claro. Dice, no lo sé, porque yo apuntaba a otro lado. Yo no quería matar a nadie y las balas salían, ¿no? Pero yo no sé a quién. Tenemos una imagen de la guerra como muy épica. Esto es un poco contaminación del cine, como que va uno a luchar con sus ideales, a la batalla contra el enemigo, que es tu propio pueblo, ¿no? Yo creo que en realidad la gente iba a la guerra sabiendo que el que estaba enfrente era alguien que le tocaba de cerca. Un hermano, un primo, y además hermanos muchas veces con relación de sangre. Lo que hay en esta novela, lo decíamos al empezar, es un narrador muy poderoso, casi como Dios. Francisco Franco Bahamonde acudió a Toledo, que según el cardenal Gomá había vivido 2 meses sin alma, al día siguiente de la liberación del Alcázar. Se sentía radiante, feliz por haber logrado una victoria tan simbólica y por el baño de masas que se estaba dando. Aconsejado por su cuñado, que sabía mucho de propaganda, decidió tomarse una foto junto a las ruinas, pero a punto de posar para la instantánea, recibió un telegrama urgente que hizo que tuviera que abandonar el lugar ipso facto. El apremiante y extemporáneo telegrama decía lo siguiente: soy el narrador de esta historia. Estaré toda la noche delante del conde de Orgaz. Le estaré esperando por si quiere venir a conversar conmigo. Antes te preguntaba, David, si el narrador es lo más parecido a jugar a ser Dios. Me decías que si tuviste claro desde el principio, en estos 15 años, en este proceso que nos describías al empezar, el punto de vista desde el que querías contar la historia y el tono que tenía que tener ese narrador. No, esto surgió, ese narrador que se entromete continuamente, que rompe la cuarta pared, surgió a mitad de camino cuando de repente yo quiero de esa manera ambiciosa contar toda la guerra. Entonces yo necesito decirle al lector, oye, que vienen 2 asedios seguidos, te pongo uno separado del otro, que la batalla del Ebro no puede durar 6 meses, te la voy a contar como si fueran las 24 horas de un día. Es decir, era un recurso para facilitar la lectura al lector, a quien yo siempre tengo presente. No me gusta hacer la novela demasiado críptica, sí lírica, pero no críptica. Y luego ya pues le cogí cariño, claro, 15 años en soledad escribiendo, me apetecía bajar y hablar con Franco, con Unamuno, con George Orwell, regalarle un pan de Calatrava, en fin, pues jugar a ser Dios. En esa conversación con Franco hay una cosa muy inquietante que dice Franco. Dice, ¿se cree usted que dentro de 100 años no habrá quienes me idolatren y defiendan? Eso es muy inquietante. Luego, casi al final del libro, en la página 629, dices, en 4 décadas despertarán en una sociedad que en lugar de tratar la guerra con una firme memoria histórica, firmará un pacto de silencio y dedicará únicamente un par de páginas en los libros de texto al conflicto. Inquietante, ¿no? Y ahí estamos, sí. Ahí estamos. El otro día en un colegio le pregunté por Franco. De hecho saldrá en un programa que estamos preparando para la SER, en un podcast, y lo primero que decían era que era un hombre que trajo estabilidad al país. Lo primero. Tuve que explicarle yo un poquito y luego ya al final se fueron con otra idea, ¿no? ¿Qué edad tenía el niño? Eran de segundo bachillerato. He dicho niño, pues bueno, fue mismo. No era un niño ya, eran ya adolescentes. A punto de entrar a la universidad. No sé, eso es para comentarlo en otro programa, pero ¿cómo lo está haciendo la extrema derecha? ¿Cómo está sembrando eso en los... ¿Por qué cantan los jóvenes el cara al sol? Es que no lo entiendo. Bueno, ¿cómo lo está haciendo? No, ¿cómo lo han hecho desde hace esto 40 años? De manera que ahora los chavales piensan eso, claro. ¿Tienes cierto vértigo en eso, en el que la novela... Porque tú escribes para contar tu historia, pero al final estás contando también un pasaje muy importante, no de nuestra historia, sino de nuestro presente. Es decir, es imposible todavía ahora, 2025, analizar y escuchar la actualidad política de cada día en nuestro país sin que tan a menudo te vengan reminiscencias de ese conflicto tantos años abierto. ¿Tienes ese sentido de la responsabilidad, o incluso de la necesidad de hacer pedagogía, por decirlo de alguna manera, a la vista de tanta gente que ha decidido dar la espalda a la historia, que esta novela puede servir de algo en ese sentido? Sí, esta novela, además, lo estoy descubriendo en las presentaciones, la gente se me acerca y me dice, gracias porque
puedo tener ahora, saber lo que ocurrió, que no me lo contaron ni en el colegio ni en mi familia. Entonces sí tiene una parte pedagógica o a favor de esa memoria, de construir una memoria histórica más fuerte, sí. Oye, es un libro que está lleno de homenajes, ¿no? Hay gente que pertenece a la época, como Orwell, y que te lo encuentras, pero luego también aparece Ana María Matute dialogando con Antonio Machado. Quiero decir, está lleno de homenajes. Eso, de alguna forma también, quiero decir, ¿crees que le puede restar a lo mejor credibilidad en algún momento o no a la historia? ¿Hasta dónde llega un poco lo que antes está mal llamado realismo mágico? Quienes quieran encasillar el libro en un solo género van a encontrarse con ese problema, con esa desazón, porque es imposible. Cuando termina el libro sí que tiene una parte ensayística muy fuerte y podrá descubrir el lector qué ocurrió durante esa época, pero también tiene una parte poética muy grande y todo se puede aunar. Yo he respetado lo que yo estudié con varias becas de investigación sobre la guerra, lo contrasté y lo plasmé, y pues yo no lo he tergiversado. Entonces una mezcla de género curiosa. Le decimos realismo mágico porque, bueno, quizás es lo que más destaca entre todo, ¿no? Pero es novela histórica también, y tiene parte de ficción y tiene parte de autoficción. Bueno, ya que los críticos lo metan en el cajón que ellos consideren. Hay desde luego mucho de debate que ha surgido desde que la novela empezó a coger el vuelo que ha cogido, con si es o no realismo mágico, con los personajes de lo que hablábamos y todo el simbolismo de esta historia que nos lleva, por ejemplo, a la cantidad de sangre que se derramó durante 3 años sin parar en este país. Los bordes de la brecha habían crecido 5 palmos cada día, y el día de Año Nuevo de 1937 alcanzaron casi 150 varas de terreno vertical, 2 veces el edificio de Telefónica de Madrid. Ahora había un enorme volcán dormido en mitad del país. No había erupción porque no tenía lava que soltar, pero la sangre que empezó a regar la tierra aquel mes de julio se fue acumulando. Cualquier gota derramada era absorbida por el subsuelo y conducida hasta el centro de Iberia. Todos los cuerpos caídos, fueran del color que fueran, alimentaron el volcán. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas casas van ya? ¿Destruidas o vacías? ¿Vacías? ¿En toda la península o en alguna región? En la península. Me faltan los datos de Bilbao. Al parecer todas sus casas se quedaron huérfanas. ¿Tienes un cálculo estimado? ¿De Bilbao? Del total peninsular, contando las últimas de Vizcaya y las de sus alrededores. Y si puedes, añadiendo las del reciente bombardeo de Almería. ¿Qué bombardeo? No te has enterado. Hitler, sin avisar a nadie, atacó Almería. Estaba furioso porque uno de sus buques había sido alcanzado por las fuerzas republicanas y necesitaba desahogarse. No sé cuántos fallecieron allí. Creo que una 20 de personas. Súmalas al resto. De acuerdo. Pues a ver, tengo un total estimado. Es difícil dar una cifra exacta. Inténtalo. ¿A cuántas casas asciende? Es complicado saberlo. Necesito una cifra, la más realista que tengas. Alrededor de 1.300.000 casas vacías. Está claro en el título La península de las casas vacías. ¿De qué va la novela o a partir de qué historia y de qué pasaje de nuestra historia quiere inspirarse David Uclés en esta novela que fue el libro del año pasado? Seguramente lo decíamos, será de este. Me contabas antes, David, que pusiste el foco en las casas porque si en algo era fácil encontrar consenso, era en aquellas casas que se quedaron vacías del todo o en las que hubo pérdidas, ¿no? Sí, así es. Como he dicho, fue un país que se quedó huérfano de mucho y que todas las familias perdieron a alguien. Y yo, ahora que me he recorrido la península de nuevo, antes investigando y ahora promocionando el libro, no hay lector que no se me acerque y me cuente el trauma de su familia. Estoy haciendo un poco de psicólogo. Uh-huh. Y todos tienen trauma, ya fuera tuvieron una ideología u otra. Bueno, fue un desastre, fue una histeria colectiva que se nos fue de las manos, que comenzó con el golpe de Estado nacional, o sea, fascista, pero que en un momento determinado se convirtió en una guerra entre uno y otro, y fue una locura. Bueno, ahora es inevitable preguntarse hacia dónde va David Uclés, ¿no? Yo tengo aquí una pista que te tengo que preguntar. Dices en la página 154, cuentas la historia de la joven Elena y luego dices, os contaré la historia, testimonio manuscrito que encontré en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamandra,
pero no esta novela, o quizá nunca la cuente. Es demasiado macabra. ¿Esta es la siguiente novela, Elena? No. Ya no voy a meterme más en este berenjenal de contar todo un conflicto, porque es muy complicado, te lleva mucho tiempo. Aparte, creo que si puedo resaltar una virtud de mí es la imaginación, y tengo muchos temas que quiero tocar. Quiero escribir sobre la pandemia del SIDA, quiero escribir sobre la ciudad de Barcelona, que tengo más ideas y no quiero quedarme solamente en la guerra. Entonces yo ya he aportado aquí mi granito de 700 páginas sobre este conflicto, y ahora toca otro tema. Por cierto, no puedo no decir que la canción que está sonando es de Erletsi, que me fascina. Es una canción que se toca en los Balcanes justo ahora, el 6 de mayo, para una celebración, y que saca Kusturica en el tiempo de los gitanos, que Kusturica podría ser uno de mis grandes referentes, aunque no sea escritor, ¿no? Muchas veces mis referentes también son audiovisuales. Claro. Esa imagen en la que construye Sorrentino, que congela la belleza de repente, esos son mis grandes referentes a la hora de construir el libro. Por eso digo que es muy visual, ¿no? Bueno, granito de arena o puñadito de arena, ¿eh? Son 700 páginas. Sí, puñadito de arena. Vamos a escuchar a ver cómo suena esto. Me compré una flauta este verano solo para tocarla. ¿Me lo dices de verdad? Sí, me gasté una flauta buena, casi 100 euros, aprendí esta canción y la cambié. Cuando ya supe tocarla, dije ya no quiero la flauta. Y me devolvieron el dinero en Santiago de Compostela. David, 100.000 ejemplares. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo pasaba con este libro? Es decir, después con lo tantísimo que costó, pero lo lanzas al mercado, empiezas la promoción, ves que va por una librería, por otra librería, que te escriben. ¿Qué día fue? ¿Qué llamada? ¿Qué mensaje? ¿Qué ocurrió en el momento en que tú dijiste, uy, ha pasado algo con mi libro? Hubo un día en el que me agregó a Instagram Kiko Matamoros. Yo creo que fue ese día. Dije, ya soy famoso. No, bueno, fuera de broma, quito el humor cuerdista, que ocurrió de verdad también. No, broma, no te iba a decir, pues oye, mira. Ese día nunca estuve ahí. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso muy lento, un proceso de boca a oreja, de mucho trabajo detrás, con mi jefa de prensa, Elena, que me acompaña hoy aquí en la radio, con todos los libreros que han apoyado el libro poco a poco. Eso es una cosa muy progresiva, como una bola de nieve que va cayendo y haciéndose grande. Entonces, no había ningún momento. Hombre, yo puedo pensar el momento en el que Gabilondo me presenta en Jaén sin conocerlo yo de nada y me dedica unas palabras maravillosas hacia el libro, o el que me llama Sabina y me dice, vente a mi casa que te he hecho un soneto para el libro, ¿no? Sin conocer yo a Sabina de nada. Esos dos momentos son estelares para mí, ¿no? Cuando estos dos maestros me escriben, digo, pero si yo no sé, ¿por qué me conocen? ¿Por qué me han leído, no? Y sí, pueden ser un punto de inflexión en el que digo, algo está cambiando. No está nada mal, desde luego. Oye, ya sabes que este ratito tan agradable que compartimos aquí con Antonio los viernes por la mañana en la radio, tiene también todo, es gratis relativamente, porque te pedimos algo a cambio. Y es que nos hagas tus recomendaciones. ¿Qué libros donas a la biblioteca del Hoy por Hoy? Pues miras, 2 ejemplares. El primero sería Alfanguí, de Sánchez Ferlosio. Es una novela que escribió, no sé si con apenas 20 y pico años, en realismo mágico. Yo creo que es la única, bueno, no puedo decir la única, una de las pocas obras así como que está toda escrita en un realismo mágico muy agresivo, con muchísimo color, muchísimas formas. Es precioso ese libro y tiene que estar en la biblioteca sí o sí. Y por otro lado, el que es mi libro favorito en los últimos, 5 años, 10 años, junto a Las malas de Camila Sosa Villada, en este caso es La muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda, que es un libro que ella intentó publicar hace, no sé, casi 40 años, no lo consiguió. Luego fue un libro que publicaron póstumo, no hizo nada de ruido, y en 2017 lo publica Club Editor en Cataluña. La Vanguardia lo elige como mejor libro del año, y es una locura, porque una señora como Rodoreda, que si ves toda su obra tiene como una línea que puedes seguir de estilo y demás, de novelas muy interesantes con ciertos toques clásicos, de repente te trae La muerte y la primavera, en la que te enseña el abismo que supone la muerte y la desaparición del humano. Es increíble, estremecedora. Recomiendo su lectura, está traducida al castellano, porque es increíble. Y así te das cuenta de que efectivamente La península de las casas vacías tampoco es un disparo al aire o algo, sino que también viene de una tradición de literatura en el que, pues esa forma de escribir, esa imaginación al servicio de la literatura, pues 2 de los representantes pues son efectivamente, increíblemente, Mercè Rodoreda, que La muerte y la primavera lo maneja maravillosamente, y por supuesto Sánchez Ferlosio, que es una locura. David. No, pues de hecho al principio, una de las frases que escogí para
una de las citas del principio es de Ruth Dureda, que precisamente dice: una novela tiene que reflejar la realidad, pero tiene que tener una parte de fantástico, de irreal, y ha de ser poética. Esa es la base de toda la vanguardia. Claro. Si no haces un producto expresivo, con color, con forma, que invierta un poco la lógica, quizás la imagen no se queda tanto grabada en la retina. Y a mí me convenía, para fortalecer la memoria, que esto se quedara en la retina de los lectores. Bien, oye, qué bien. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Vamos con las novedades que nos traes para la biblioteca de hoy. Pues mira, tengo una reedición que tiene que ver también con la Península de las Casas Vacías, es Los Caimanes de Manuel Ciges Aparicio, que se acaba de reeditar por Montesino, y que aparece porque es el nombre de este autor es una calle de Jándula. Donde vive mi abuela. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues esto también, mira por dónde se reedita ahora esta novela, que es la historia de los caimanes. Se desarrolla en la España rural, que asiste a su proceso de industrialización, y el protagonista, pues Ramón Castaña, ansía el éxito con su negocio, es decir, pero es víctima un poco de la envidia y la codicia del momento, ¿no? Y después tenemos Las voces del jilguero de Eva Losada en Funambulista. Es una novela contada a 3 voces que nos habla de los amores imperfectos que nacen del dolor, de la desesperanza, o que simplemente estuvieron siempre a nuestro lado y nunca lo supimos. Alucinante, porque Manuel Ciges, cuando me llegó el libro, o sea, me pareció increíble no conocer a este hombre, que fue un periodista excelente, que terminó en cargos políticos y que fue fusilado en Ávila en 1936. Yo no lo conocía. Manuel Ciges, que además me acabo de enterar, que me lo ha dicho David, que es el padre del actor Luis Ciges. Y es una novela maravillosa que acaban de reeditar, y yo creo que hay que recuperar a este autor, Manuel Ciges Aparicio. Y Eva Losada Casanova, Las voces del jilguero. Yo creo que es una de esas voces originales de la literatura española, que tiene también una gran trayectoria, Eva Losada, y esta novela, bueno, pues cuenta la historia también desde 3 voces muy distintas, de 3 personajes que se van enlazando, y es una novela fantástica. Vamos al 900-100-800, que es el teléfono del programa al que han llamado los oyentes para hacer sus donaciones. María Ángeles, desde Algeciras, buenos días. Hola, buenos días. María Ángeles, ¿cuál es su recomendación? A ver. Yo os recomiendo un libro que se titula Los garbanzos de Doña Violeta, de Ángeles, Reyes Aguilar, de la editorial Alfa, y la temática es también sobre el tema de la guerra civil. Es un hecho real y es una historia muy desgraciada, en el sentido de 2 jóvenes, cómo se truncan, y describe muy bien esa Sevilla de los señoritos, del poderío, también te llega mucho como a veces sin necesidad de una bala matan a una persona. O sea, no quiero desvelar mucho, porque la verdad que es un libro que en el momento que entras en él vas intentando avanzar, porque te engancha de tal forma que la historia es muy, muy bonita. Entonces, como hoy era sobre el tema de la guerra civil, he considerado que es muy, muy importante también tener muchas más temáticas, aparte con el realismo mágico. Sí. Y por otro lado, saludar a David, que estuvo en San Roque y estuvimos viéndolo, y es un escritor encantador. Qué bien. Y nada, y felicidades por el programa. María Ángeles, muchas gracias. Pues esta novela está en Alfar. Germán llama desde Madrid. Buenos días, Germán. Hola, buenos días. ¿Cuál es el libro que donas? Pues el libro que dono es un libro ya muy antiguo, que yo leí hace muchísimo tiempo, y que se llama La lluvia amarilla, de Julio de Mazares. Mira, esta tarde estoy con él, porque tenemos una charla en la librería Méndez en Madrid. Sí, qué bien. Y anoche justo lo terminé de releer otra vez. A ver qué dice del libro. Maravilloso. A ver qué dices, Germán, a ver qué dices del libro. Que, pues bueno, para mí fue un libro impactante por varias razones. La primera, mi hijo estaba estudiando bachiller, le mandaron a hacer una redacción sobre el libro, porque Julio de Mazares visitó su instituto en Zaragoza, ¿no? Entonces, mi hijo me dijo, claro, que le habían mandado eso. Yo cogí el libro, lo compré, lo leí, y a continuación mi hijo me dijo: papá, me tienes que llevar a Inielle. Inielle es el pueblo desaparecido donde está reflejado el libro, ¿no? Sí. Y para mí, después de leerlo, tenía que visitar a Inielle. Es impresionante cómo desde la muerte de un hombre se describe la muerte de un pueblo. Para mí es un libro impresionante, vamos. La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, nuestra segunda recomendación de esta mañana. Germán, muchas gracias. En 6 Barral. Gracias a ti. Hasta luego, editado en 6 Barral. María Ángeles nos ha recomendado Los garbanzos de Doña Violeta, de Reyes Aguilar. Germán, La lluvia amarilla. Y vamos a ver Jesús desde Málaga, que nos propone. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame. Mira, yo en mi inciso, cuando había hecho acompañamiento de música de algunos relatos de la obra de David, os recomiendo porque él mismo lo pone, cuando habla de la desbandada, un capitulito precioso, él pone una música y la acompaña de la lectura del texto, es impresionante, yo lo pongo en mis clases para que los niños lo lean, yo soy profe de historia y la verdad que llega bastante a los alumnos. Además él hace un recurso de realismo mágico, supongo, porque dice, voy a contar este acontecimiento antes porque fue tan triste que me da pena contarlo en su momento. Y la verdad que es precioso. Muchas gracias. ¿Y el libro? El libro, mira, yo recomiendo Madi y la frontera, de Durne Portela. ¿Y por qué? Que me lo leí hace un año aproximadamente y me gustó mucho, sobre todo porque es una mujer que está ambientada en la época del fascismo y demás. Y la mujer se atrevió a ayudar a la gente a protegerla y al final pues la pillaron los nazis. Y bueno, cuenta un poquito esa historia y creo que de poner en valor a estas personas que lo más fácil es mirar para otro lado. Madi y las fronteras, de Durne Portela. Jesús, muchas gracias. De Durne Portela. Nada, un saludo. Que tengas un buen fin de semana. Está Eva Cruz por ahí, ¿verdad? Estoy por aquí, Sastre. Recuperando los libros que la gente deja descuidados o para Sí. otro momento, ¿no? Sí, En la redacción. Exacto, mira, he recuperado ¿Cuántas noches son esta noche? De Juan Domingo Aguilar, publicado por La Navaja Suiza. Y lo he recuperado porque el autor es de Jaeri del 93, o sea que es coetáneo de David. Lo he recuperado porque tiene en el frontispicio una frase de Anatole Broyard que creo que te va a gustar, que dice: solo quiero que el amor esté a la altura de su publicidad. Y también la he recuperado porque es una novela de amor y eso lo he recuperado por todos nosotros. Empieza con una pareja que recorre en coche muy deprisa el norte de Tenerife y al narrador se le ocurre que deberían llevar un cartel como los que se ven en las carreteras de montaña: cuidado, peligro de derrumbe. Así que ya sabes por dónde va. Este domingo, Antonio, un libro, una hora. Pues mira, este domingo vamos a contar El malentendido de Irene Nemirovsky. Novelón, de la primera que escribió, aunque no la primera que publicó. David Uclés, ha sido un gusto reencontrarte, esta vez por la radio. Esta semana además tuvimos ocasión de conocernos, cosa que celebré. Dale un beso muy grande a tu hermana de mi parte. Me va a encantar. Muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros a partir de un libro que ha venido para romper los moldes, que no se deja etiquetar ni siquiera con eso del realismo más mágico. Yo creo que La península de las casas vacías, y así lo están atestiguando lectores y lectores, ha venido para cambiar un poco la manera de contarnos a nosotros mismos. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego, Hasta David. la semana que Antonio, viene. hasta la semana que viene. Adiós. Y el teléfono, el 900-100-800, es el mismo que ahora les pido que utilicen, que nos llamen para... En realidad para pedirnos una canción, pero sobre todo para contarnos por qué. ¿Por qué quieren escuchar? ¿Qué historia va asociada? ¿Qué anécdota? ¿Qué vivencia va asociada a un tema que les apetece escuchar y que escuchemos todos en la radio esta mañana? En el 900-100-800 escuchamos ahora sus historias musicales y luego las compartimos con Fernando Neira. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Well, what do you know? He smiled at me in my dreams last night. My dreams are getting better all the time. Hay veces que Fernando Neira decide dar a las historias musicales de los viernes un toque clásico, pero hoy tengo la sensación de que se ha pasado de rosca. Directamente ha entrado al estudio con gramófono y con discos de pizarra. Fernando Neira, buenos días. Muy buenos días, José Luis Sastre. Pues casi, esta joyita tiene algunos años, unos pocos. Si estuviésemos escuchando el Hoy por Hoy de abril del 1945, hace 8 décadas, quizá sería probable que en algún momento nuestros antecesores pinchasen esta preciosidad orquestal, porque fue la que ocupó el número 1 en las listas americanas durante todo aquel mes. Se titula My Dreams Are Getting Better All the Time. Mis sueños están mejorando todo el tiempo. Música que tendrá asociada a su historia, que es lo que les estamos pidiendo, lo que les pedimos cada viernes por la mañana, su historia musical asociada a una canción que quieran escuchar en la radio esta mañana. En el 900-100-800.
1800. Vamos a empezar, Fernando, con tus sueños y efemérides, sí, porque te gustan bastante los aniversarios. Sí, tampoco te lo puedo negar, pero bueno, es que el abril del 45 fue bastante histórico. Bueno, este abril del 2025 también, pero un pequeño detalle. A lo largo de aquellos 30 días de abril del 45 fallecieron Roosevelt, Mussolini y Adolf Hitler. Y en ese mundo convulso, la orquesta de Les Brown, un tipo de Pensilvania con su Big Band, tenía a Doris Day cantando esta preciosidad de la que estábamos diciendo, My Dreams Are Getting Better All the Time. Por culpa de esta canción, hay una canción que nunca pudo llegar al número 1 y tuvo que contentarse con el 2. All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day. Se nota que la grabación es antigua, pero el estilo no sé si acaba de encajar con aquella época. No encaja, no estás nada mal encaminado. Estamos hablando de una virtuosa de Sister Rosetta Tharpe. La protagonista de este prodigio era una mujer que nació entre plantaciones de algodón, 1915, Arkansas. Su vida daría sastre no para un biopic, sino prácticamente para una serie entera de televisión. Entre otras cosas, este éxito de abril del 45 se considera en muchos casos el primer antecedente inmediato de lo que una década después, una década más tarde, sería el rock and roll. De hecho, en la época, ya os lo imaginaréis, se miraba con desapego, con cierto desdén a esta Sister Rosetta por ser mujer, y de hecho el más cariñoso de los piropos, lo más que le podían decir era: toca tan bien que casi parece un hombre. ¿Dices que fue una canción revolucionaria? Sí, es que, mira, conjugaba la parte espiritual del gospel con este pellizco de electricidad, y de hecho esta colisión nadie había osado llevarla a cabo hasta que una década más tarde tanto Elvis Presley como Chuck Berry y Little Richard mencionaron a Rosetta como una influencia decisiva en su manera de tocar. E incluso en los años 60 también la mencionó Eric Clapton. ¿Y de qué trataba esta canción con la que Sister Rosetta triunfó hace ahora 80 años? Pues mira, serviría también para 80 años después, pleno 2025, porque se titulaba Strange Things Happening Every Day. Están sucediendo cosas extrañas todos los días, es decir, el día de hoy nos sirve como ejemplo. Pero en otras cosas hemos evolucionado un poco más, aunque sea poco, porque, por ejemplo, el motivo por el que Sister Rosetta Tharpe cayó en desgracia fue este. Up above my head, I hear music in the air. I hear music in the air. Now up above my head, up above my head, you know I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head, up above my head, I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe, yes, I really do believe there's a heaven somewhere. ¿Suena también es caer en desgracia? No, en absoluto, pero hay una cara B. Año 1948, encima de nuestras cabezas, Up Above My Head es una maravilla. Con los años la versionaron Elvis Presley y Rod Stewart, pero marcó el comienzo de las colaboraciones de Rosetta con otra vocalista, con Mary Knight, y con ellas los comentarios, las habladurías de que entre ellas había más que una amistad, que eran pareja. Y el público estadounidense no soportó este caso de lesbianismo. Sister Rosetta tuvo que buscarse un futuro en Europa, y ahí, en el continente, protagonizó un episodio también absolutamente cinematográfico. Veréis, concierto en la estación de tren de Manchester, 7 de mayo del 64, en el andén. Y entre los espectadores de aquella tarde, por ejemplo, Eric Clapton, Jeff Beck o Keith Richards. Concierto de blues en una vieja estación de tren de Manchester. Esto hay que irlo a buscar al YouTube. Oye, es curioso que una figura tan influyente sea tan poco conocida entre el gran público. Entiendo que lo de ser pionera, mujer y negra, pues eso, Fernando, tiene mucho que ver. Hombre, pues mucho, la verdad. Rosetta Tharpe sufrió a principios de los 70 la amputación de una pierna por culpa de la diabetes. Murió de un infarto. Prácticamente olvidadas, 9 de octubre del 73, y solo con los años los músicos blancos han ido ensalzando su figura. Por ejemplo, hay un cantautor británico, Frank Turner, que hace 6 años le escribió una canción biográfica, contaba su vida en 4 minutos, y la canción solo podía titularse, simple y llanamente, Sister Rosetta.
precisamente lo que acabábamos de contar nosotros. No dejéis que se la olvide, Rosetta merece más. Acordaos de ella dándole una lección a una nación entera en un andén de una estación inglesa, allá por 1964, la canción en 2019 de Frank Turner. Tenía razón en que nos ha dado mucho juego musicalmente el mes de abril del 45. Y mira, y te podría notar alguna otra cosilla muy sorprendente de aquel mismo abril musical. Por ejemplo, ante el curso de los acontecimientos bélicos, la Filarmónica de Berlín organiza un concierto en la capital absolutamente devastada y a la salida se ofrecían dosis de cianuro a los asistentes. Y un último apunte. En aquel mismo mes, abril del 45, Rodgers y Hammerstein, los famosos compositores de musicales, estrenan en Broadway su obra Carousel. Y si pensáis que no os suena, es porque no caéis en la cuenta de que incluía esta pieza. Nunca caminarás solo. Esta es la versión original de lo que después ha convertido en el himno de las gradas de Anfield, el campo de Liverpool. Exactamente, himno oficioso de Liverpool desde el año 63, cuando la canción se hizo más popular aún gracias a la versión de un grupo de la ciudad, concretamente de Jerry and the Pacemakers. Recorrido por la música de abril del 45 con Sister Rosetta Tharpe como protagonista principal y las derivadas que nos han llevado desde Broadway hasta uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo. Así son nuestras historias musicales, de las que vamos a descubrir ahora a la vuelta. Es que son dos exclusivas lo que tenemos a la vuelta. Y también a ustedes en el 900-100-800 con sus historias musicales. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy vamos a imaginarnos un pequeño viaje sonoro. Decimos pequeño porque solo retrocedemos 20 años. ¿Quién los pillara? En aquel año 2005 vivimos la consolidación de una banda que se hacía llamar Marlango y que con la voz de la cantante y actriz Leonor Watling al frente se consagraba con un segundo LP que empezaba así. En aquel mismo 2005, un músico de 28 años y una trayectoria ya imponente a sus espaldas, afincado en Nueva York, pero profundamente enamorado de la cultura española, giraba por nuestro país con un LP que se titulaba Bohemia. Muchas de sus composiciones no solo estaban escritas en perfecto castellano, sino que incluso glosaban lugares musicalmente emblemáticos de nuestra geografía, como por ejemplo la Sala Barcelonesa de Conciertos Jamboree. Si la vida fuera así, un eterno jamboree. Aunque si hay un momentazo de este año, de ese 2005, especialmente memorable para nuestra historia musical, es este. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. Los Ángeles, 27 de febrero de 2005, la gala de los premios Oscar. En la categoría de Mejor Canción Original competían piezas escritas para El Fantasma de la Ópera, Los Chicos del Coro, Shrek 2, pero cuando Prince abrió el sobre con el ganador, pronunció el nombre de un uruguayo que vivía en Madrid, tan poco conocido en el mundo angloparlante que ni le habían dejado actuar durante la ceremonia. Bueno, lo curioso del caso, y quizá este dato no sea del todo conocido, es que Jorge Drexler no había estado solo en aquella canción de la película Diarios de Motocicleta. Su productor y mano derecha fue Leo Sidran. Ahora, 20 años más tarde, los vértices del triángulo terminan por encajar, porque Leo Sidran y la pareja de Jorge, Leonor Watling, unen su inmenso talento vocal y musical para hacerlo confluir en un álbum conjunto. Lo grabaron el año pasado en apenas 3 días y después de las mejoras y añadidos pertinentes, verá la luz este próximo septiembre. Es un disco y un proyecto que, claro está, solo podía llamarse Leo y Leo. You only. If someone's getting down on bended knee, if someone's got to pray all the prayers desperate people pray, let me tell you, tonight someone is me.
Y qué rabia no poder estar ahí para veros. A ti también, Neira, pero sobre todo a Leonor Watling, Leo Sidra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Jo, me encantan estas historias, parece Amélie, ¿no? Como Es mientras caía una copa en un restaurante. Claro. Yo aprendí mucho, yo siempre aprendo mucho de mí mismo cuando vengo a verte, Neira, porque sí, me cuentas las historias de mi propia vida de forma que no... Es la letra de la mariposa, ¿no? Sí, que una letra de la mariposa produce un seísmo en el otro extremo del planeta. Casi cuando la cuentan de fuera, y fíjate, y además por la radio parece hasta que tengan sentido, ¿no? Sí, totalmente. Ah, pues claro, sí. Dices, ves, mi vida tenía sentido, ¿no? Sí. Lo gordo es que es todo cierto, ¿eh? Sí, no has mentido, es verdad. No he mentido. Bien. Pero en esto de... Hasta ahí vamos bien. Leo, que vamos a escuchar además una pieza vuestra en exclusiva, pero esto no sé si era cuestión de tiempo, era algo a lo que la lógica, aunque no sé si estaba de forma muy explícita en vuestras cabezas, pero que al final el destino os abocaba a acabar en esto, ¿no? Por el nombre teníamos. Claro, sí, ya empezando por ahí. Pero a veces la verdad es que pasan cosas así, que inventamos el nombre y habíamos hablado mucho de hacer algo. Sí, nos conocemos desde hace mucho y yo siempre que viene Leo a tocar a Madrid le voy a ver y lo disfruto muchísimo y en reuniones con amigos siempre acabamos cantando y hace 2 años, cuando vino de gira Leo con The Groovy French Band, con sus músicos franceses maravillosos, yo estaba tocando con el trío de jazz de Javi Peña. Es verdad. Y coincidimos en Vitoria. Bueno, coincidimos. Leo consiguió que coincidiéramos en Vitoria. y yo creo que... No fue del todo casual. No. Hombre, hay que hacer el esfuerzo a veces, ¿no? A que pasen las cosas. Pero es verdad que a mí me interesa mucho hacer cosas contigo y después de tanto sobremesa, tantas copas de vino diciendo hay que hacer algo, vamos a hacer algo, pues... Sois esas 2 personas únicas en el mundo que no lo dejan en tenemos que hacer algo, sino que lo hacéis, ¿no? Bueno, tengo que decir que esto no es un dúo 50-50, o sea, el que trabaja y el que tiene la estamina y la organización y el Excel y... El Excel, sí. Es el otro Leo. Es el Leo bueno. Oye, me dice Neira que os pregunte por si os acordáis del momento en que os conocisteis, pero yo voy a cambiar un poco la pregunta. Vale. ¿Os caísteis bien el día en que os conocisteis? ¿Dónde nos conocimos? Yo me acuerdo porque te conocí viendo a Ben Sidran, un maravilloso músico en el Café Central, claro. Y yo pensé, qué bueno es el batería. Ahí. Y no sabía, y luego Jorge, mi pareja, me dijo, no, ese es Leo, el hijo de Ben. Y dije, qué guay, es como Tom Waits, va con su hijo de gira y encima es muy buen músico, porque no es... ¡Qué guay! No es que vayas con tu hijo que toca la pandereta. claro, que hace siempre cowbell, la campana. Yo recuerdo mirar y decir, qué bueno es el batería. Tiene motivos para estar en la banda, no solo porque sea el hijo, ¿no? Claro, es que no sabía que era su hijo. Bueno, es el hijo y tienen el Excel también, o sea, y también, batería y Excel. Sí. Que lo tiene todo. Bueno, entonces Leonor sí que se acuerda. Y me gustan mucho las canciones de Leo. He escuchado mucho sus canciones y de hecho de esas cosas que te pasan que te quedas sin conexión y el vinilo que tenía encima del tocadiscos era un vinilo de Leo y lo quemé. Estuve escuchando el que es blanco y azul. Sí. No sé cuál. No me acuerdo cómo se llama. Si no lo sabes tú. Leonor, muy bien preparada. No sale en el Excel. Oye, y ahora imaginad que no estáis el uno al lado del otro, que estáis mirándoos constantemente, además es muy bonito ver cómo interactuáis. ¿Qué es lo que admiráis cada Leo del otro Leo? Aquello que, aparte del manejo del Excel, aquello que miráis del otro y decís, joder, esto es que es muchísimo mejor ella que yo o él que yo. Esto es muy difícil porque yo porque, lo tengo muy fácil. Dime, por favor. Pues porque tienes un conocimiento musical increíble. Toca todo. Toca batería, toca guitarra, toca piano. Entiende cada instrumento desde ser instrumentista, además de músico. Entonces es muy bonito verte con los músicos porque le hablas a un batería y eres batería, entonces entiendes cómo hablarle a Max, al bajista, a Paul, el pianista. A los bajistas hay que hablar lento.
Esta se la voy a mandar a Manuel. Muy bien, haciendo amigos, haciendo amigos. Javier Colina está apagando. Perdóname, Colina. No. Y un golpecito después de batería, ¿no? Sí. Bueno, Leonor, yo te puedo decir que verte en el estudio también es impresionante porque te entregas y te lo das todo siempre. Hicimos este disco en 3 días, como dices tú, Fernando, porque las tomas eran todos keepers, como todos funcionaban. Y eso es el poder que yo soy muy perfeccionista, pero me gusta retomar y arreglar y tal. Y tú como que lo haces como si fuera la última vez siempre. Y es increíble ver eso. Oye, ¿y no discutís? ¿Todavía no? Todavía no. ¿No? Bueno, daros tiempo. Sí, exacto. Hoy y mañana en directo, además, luego lo comentaremos, pero bueno, efectivamente, pues, algo habrá que discutir, pero siempre en un tono maravilloso, como estáis viendo. Muchas de las canciones de Leo y Leo provienen de la discografía en solitario de Leo Sidran, pero hay una dedicada a un aspecto muy mundano, pero nada baladí. ¿Qué sientes, Leonor Watley, en tu nueva faceta de conductora de automóviles? Es cierto, me alegra que me hagas esto. A ver, cuenta eso. A punto de cumplir 50 años, me saqué el carnet de conducir y soy muy feliz. Soy muy feliz conduciendo. Y hablando de esto, Leo, todas las canciones del disco, tengo que decir, son canciones de Leo. O sea, el proyecto surgió porque yo como letrista estaba y estoy en un momento de pánico a la hoja en blanco y de no poder hacer nada y de estar muy bloqueada, y hablando con Leo como amigo, surgió un poco también de, yo echo de menos cantar, claro, pero no puedo escribir, entonces no puedo cantar, y entonces surgió como de Leo canta a Leo, era como un songbook de Exacto. Leonor canta a Leo Sidran, y al final lo que pasa es que creo que nos lo pasamos tan bien cantando, tenemos unas voces que van tan bonitas juntas. Sí. Pero yo también quería que hubiera por lo menos 1 o 2 canciones, alguna propuesta fresca en el disco y además componer juntos, que conseguimos como casi componer juntos o por lo menos hacer alguna letra, bueno, un par de cosas juntos. Sí. Y uno fue eso, que hablamos de eso, que sacabas el carnet. Yo le estaba contando toda mi historia con el carnet de conducir. Claro, es una historia muy mundana, no parece que sea el tema de una canción. Pero es maravilloso porque Leo es que además... Es un maestro de lo mundano. Sí, soy el maestro de lo mundano. Es muy rápido, sí, además. Y entonces escribió una canción. Dije, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a conducir. Pero ha sido muy traumática la experiencia del carnet, Leonor. Ha sido ridícula. Pero yo creo que todos los Me caducó el examen teórico. Que yo pensé que eso no pasaba. ¿De la cantidad de prácticas que hiciste? ¿Qué va? No, aprobé el teórico y lo dejaste. Y me dijeron, hay 2 años. Y dije, bueno. Y entonces me iba a presentar y había huelga de examinadores. Me iba a presentar y tenía un rodaje. Me iba a presentar y caducó. Y me sentí tan sí. Embarrassed. Infrahumana que miré para otro lado y tiré otros 10 años diciendo, no, a mí no me interesa conducir. No, nunca lo he pensado. Yo creo que vamos a aprovechar que os tenemos aquí para escuchar música en estreno absoluto. Por ejemplo, una de las canciones de Leo Sidran que vuelve a tener una piel distinta es la que daba título a su penúltimo LP, año 2021, The Art of Conversation, el arte de la conversación, que ahora, en el formato Leo y Leo, suena así. The art of conversation. The art of conversation. The ping, the buzz, the zap. The rush of validation. Remember it to trap. Dice la canción, no importa cuál sea tu edad o tu afiliación, déjate envolver en el arte de la conversación. Olé. Cuando os juntáis, no sé si la traducción es muy buena porque yo no soy bilingüe, a diferencia de vosotros. Cuando os juntáis en torno a un café o un vino, ¿cuáles son vuestros temas favoritos de conversación? ¿Cuáles son los más habituales? Voy a aprovechar para decir una cosa que me dijo antes de ayer Leo, que me pareció súper bonita, que en este momento tan... Digámoslo sí, como merece, de mierda que estamos viviendo, de repente él es americano con unas raíces en España preciosas por su padre y desde muy pequeño habla español, la banda es francesa, es como, se puede, sí. Parece que estamos en una época en la que
vamos poniendo paredes y Sí. parece que no se puede. Y me lo dijo Leo y me pareció súper bonito. Y dije, es verdad, somos Sí, y además, claro, es un proyecto que nace... una misión de hermandad. De paz, una misión de paz. y conexión, Sí, claro. sí, de Europa, de Estados Unidos, con un link con Latinoamérica. Y Porque con, es que si te paras a pensar, ¿qué hace un señor criado en Wisconsin que vive Sí. en Nueva York Sí. grabando ahora un disco con Leonor Watling? Leo, ¿tu historia cuál es? Genial. No, ya te la estás contando. La verdad es que es eso, es muy curiosa todo y como parece que tiene sentido, aunque cuando miras todos los elementos individuales como que no debe de ser. Claro, yo soy de Wisconsin, que de una ciudad muy interesante y progresista y tal, pero que realmente no se espera a un niño criado en Madison, Wisconsin, sacar un disco con músicos parisinos y con Leonor Watling. Y escribiendo canciones en español. Sí, bueno, y todo, pero la verdad es que todo fluye, todo como tiene su sentido pero yo estoy de acuerdo con lo que te dije el otro día, que sí, que yo creo que este es un proyecto que nació con amor y ganas y amistad y la verdad es que ahora que estamos presentando y empezando a presentar el proyecto, como que tenemos que pensar en cosas de promoción. Sí, hay que aprender a contestar. Sí, hay que aprender No se os da mal, ¿eh? Bueno, Creo que ya venís aprendidos de casa, me parece. Sí. Pero en realidad se hizo con ganas y amor y a ver qué pasaba. Hay otra canción en Leo y Leo que utiliza una expresión, creo que es francesa, ¿no? Entre perro y lobo. Suena así. Don't know where we're headed, just know where we are. I hope we don't regret it. I hope it doesn't scar. Something we get over. Something we go through. Entre chien et loup. Entre chien et No voy a arriesgarme a pronunciarlo en francés, porque claro, es que no me va a salir así, pero quizá esto conecta con esto que decíais de entre perro y lobo, que ya estamos, es verdad que aquí, y además en este oficio somos muy dados a ver metáforas en todas partes, pero también puede ser una descripción del mundo en el que estamos, ¿no? Sí, a mí me encantó esa frase, Es genial me la enseñaron los expresión. franceses, los músicos, una vez en una cena que bajaba el sol y me dijo el bajista, el con quien hay que hablar despacito, me dijo Max, désolé. Me dijo, bueno, este momento del día en francés lo llamamos entre chien y loup, entre el perro y el lobo, y a veces me pasa eso, digo, pero ¿hay una canción que se llama así? Me dice, no. Digo, joder, ¿cómo no puede haber una canción dedicada a esa frase? Que me pareció genial. Y es verdad que esa metáfora me gustó por varias razones. Una es es esa, que, ¿no? De que nos quedamos sí, o nos vamos, sí. claro. Una caña más o... Sí. Y yo siempre ¿o 100? pensé... Porque la idea es que es ese animal que ves en la calle, no sabes si es o un perro o lobo por la luz. Pero yo siempre pensé, bueno, somos nosotros los que no sabemos si somos perros o lobos Claro. en este momento. Claro. Pero sí que es verdad que estamos en un momento un poco entre perro y lobo también, histórico. Bueno, y todos tenemos las dos cosas dentro, ¿no? La O capacidad. sea, lo importante yo creo, y como que nuestro trabajo es hacerle caricias al perro para que se acuerde de que estar en manada y estar con los humanos y no comernos está muy bien, porque todos llevamos dentro un lobo también, o sea, si nos aprietan mucho también. Oye, y ahora después de la publicidad, ¿qué nos vais a interpretar en directo? Pues una de las originales. En un estreno mundial de una Sí, canción. claro. Es la única que hay en el disco, que sale en septiembre, por cierto, que estamos hablando... Sí. Y en realidad estamos presentando poquito a poco las canciones y el disco entero sale en septiembre, y esta es la única que yo metí la cuchara. Totalmente. Y se llama Somehow They Understand. Somehow They Understand, que claro, nació con una frase tuya. De alguna manera... Se entienden, se sí. entienden. Ellos entienden, se arreglan, Sí. Bueno, es que sois una misión de paz, si es que... Exactamente, Ya lo estamos diciendo. exactamente. Oye, Leo Sidran, Leonor Watling, ha sido un placer. Ahora os escuchamos, pero de Igualmente. momento que sepáis que la charla ha sido un auténtico gustazo. Un beso a los dos. Gracias. En un par de minutos, estreno mundial en Hoy por Hoy de Leo Sidran y Leonor Watling. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Ya están preparados Leo Sidran a la voz y a la guitarra y Leonor Watling en la voz principal. Juntos se hacen llamar Leo y Leo, aquí y ahora, en exclusiva para ustedes, Somehow They Understand de Leo y Leo, cuando queráis. She's seen it all before. He's used up every line. Neither's expecting more than a decent glass of wine. But this isn't like she thought, and this isn't what he planned. They both pretend they don't, but somehow they understand. Oh, it's right beyond the corner of her smile, Right behind the shadow of his eyes. it might be in the time they take to say good night. He wasn't gonna stay. He had another plan. They've gotten swept away, and that's all they understand. That day you did, do day you did, do bo, do day you did, day day, day day day. Oh, oh, it's right beyond the corner of her smile, Right beyond the glimmer in his eyes. It might be in the time they take to say good night. Oh, oh, buried in the surface of the skin, Carried in a shadow deep within. They understand the truth about their own desires. he'll blame the Chardonnay. He'll thank the groovy band. And looking back one day, they'll try to understand. When there's nothing left to say, somehow they'll understand. Esta misma noche pueden escuchar a Leo y Leo en el Café Berlín en Madrid, mañana sábado 26 en el Molino de Barcelona, en ambos casos acompañados por la Groovy French Band. Leo Watling, Leo Sidran, muchas gracias, suerte, Muchísimas un beso. gracias. Muchas gracias. Adiós. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. Bueno, son ya menos cuarto, vamos a ir siguiendo con más historias musicales. La siguiente nos la trae Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, es verdad que con tus historias tú sueles jugar al despiste, nos llevas a lugares lejanos, nos presentas a gente extraña y empiezas con David Bowie sonando ahora, me temo lo peor. Pues es que hoy te quiero llevar de viaje, pero no a los confines de la Tierra, como suelo hacer, sino más allá todavía. Por eso lo de pinchar Space Oddity de Bowie, ¿nos llevas al espacio? En parte sí, porque de hecho la versión que traigo hoy de este himno de Bowie fue grabada ni más ni menos que en la Estación Espacial Internacional. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. A unos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas creó el astronauta Chris Hadfield esta versión de Space Oddity, ni más ni menos. ¿Tenía mucho tiempo libre? ¿Se aburría o qué? Bueno, es que, a ver, al final ratos muertos hay aquí y en Marte. O sea, así contaba el propio astronauta cómo surgió la idea de la canción. I've always been a musician. My mom is a musician. I grew up on a farm, so you made your own entertainment. My brothers and sisters are all musicians, so that doesn't suddenly Cuenta change. Hadfield que nació en una familia de músicos y que no por estar en el espacio precisamente iba a abandonar ese gusto por la música. Así que aprovechó que el equipo de psicólogos de la NASA había decidido incluir una guitarra como parte del equipo de la Estación Espacial Internacional para entretenerse un poco en sus ratos libres. Y animado por su hijo y por el apoyo en redes sociales a otras grabaciones de otras canciones que ya había hecho antes con su hermano, grabó la canción de Bowie. Parece que haya mejor homenaje a una leyenda así que interpretar desde el espacio su propia canción, ¿no? De hecho, el propio Starman pudo escuchar la versión cuando fue publicada en 2013 y llegó a decir que era la mejor versión, la más acertada que se había hecho de su tema. Wow.
no es nada fácil que un artista alabe así una versión de una canción suya. Pues no, la verdad. O sea que encima Hetfield contó que él solo pretendía enseñar de alguna manera a la gente, a la gente que vive en la Tierra, su lugar de trabajo mientras tocaba un poco, pero terminó cumpliendo el deseo de un Bowie que publicó esta canción, Space Oddity, 5 días antes de que el hombre llegase a la Luna. De ahí que al ver y escuchar a un astronauta interpretar su canción, Bowie no pudiera más que elogiar la versión y emocionarse. Su deseo se había cumplido y con un final algo más feliz que el del pobre Major Tom, protagonista de Space Oddity, porque la versión se publicó un día después del regreso a la Tierra del astronauta Chris Hadfield. Del espacio a escuchar sus llamadas en el 900-100-800, que es el teléfono que ha marcado Montse desde Toulouse, en Francia. Hola Montse, buenos días. Hola Sastre. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber aceptado mi llamada. Bueno, ¿qué canción nos has propuesto para esta mañana, Montse, y por qué? Muy bien, a ver, os he propuesto Morir en Primavera, de Loquillo y los Trogloditas. Así suena, mira cómo suena. Es increíble. ¿Y por qué? ¿Por qué es increíble, Montse? Porque esta canción, el álbum salió en 1988, fue con la que yo descubrí el rock and roll español del final de los años 80, principios de los 90. Yo era una adolescente que se paseaba por las Ramblas, que tomaba cafés en el Zurich, con esa luz de primavera, el San Jordi, y Morir en Primavera de fondo. Entonces, qué mejor banda sonora que esta, ¿no? Y además en la semana que ha sido San Jordi. Montse, muchas gracias. De nada. Desde Toulouse, muchísimos besos y gracias por acompañarme todas las mañanas y conectarme con España. Besos de vuelta, adiós. Sobre ellas los brotes de los árboles, brota la sangre en primavera en las calles. Un clásico este, Morir en Primavera, de Loquillo y los Trogloditas. Elena llama desde Madrid. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar en línea. Lo mismo digo, Elena, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué canción quiere escuchar esta mañana? Pues bueno, quiero escuchar Será porque te amo, en la versión española, claro, pero de Richie and Boris, que es una canción muy especial para mi familia y para mí. ¿Por qué? Pues es una canción que yo la escuchaba cuando era pequeña y siempre en casa, cuando la escuchábamos nos poníamos a bailar, mis hermanos, mi madre, y era una canción que como lo que la tomamos como un himno familiar, ¿no? Y hace 2 años fuimos todos a Roma a cumplir un sueño, que era el sueño de mi madre, de conocer el Vaticano, la Capilla Sistina. Y nos fuimos los 9, toda la familia, los niños, los padres, los abuelos, nos fuimos los 9 a Roma. Y una noche nos fuimos a cenar al área de Trastevere. Sí. Y cuando salimos de la cena, había una orquesta callejera. En ese momento ya había mucho ambiente y nos pusimos todos allí y empezaron a cantar Será porque te amo. Y fue impresionante, lloramos, bailamos, reímos, cantamos. ¡Qué maravilla! Y fue el broche final de ese viaje tan maravilloso para cumplir el sueño de mi madre de conocer Roma y la Capilla Sistina. Esta canción que es un himno para mucha gente, también para la familia de Elena, que por eso ha llamado a la radio para que la podamos escuchar. Elena, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso desde el Álamo. Adiós. Adiós. ¿Quién estuviera pasando por el rastreo en el desastre? Pues mira, la Barceló, que ahora luego en 10 minutos nos lo va a contar. Exacto. Esto es un temazo, como lo es la canción que también Elena de Madrid, pero en este caso de Móstoles, nos va a proponer ahora. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Porque para este 25 de abril, ¿qué canción quiere usted que suene en la radio esta mañana? Bueno, pues curiosamente, Glándola Vilamorena, que me trae muchísimos recuerdos, porque yo cuando era jovencita, tenía 25 años exactamente,
pues me fui a Lisboa para ver el ambiente de la Revolución de Portugal. Y bueno, pues fue impresionante porque aquí había una dictadura y entonces había canciones, símbolos comunistas, símbolos socialistas, bueno, mucha libertad. Para mí era algo nuevo, muy, muy impresionante y que no se me olvida. Elena, muchas gracias. Sonó en la radio hace 51 años y vuelve a sonar en este 25 de abril de 2025. Un beso. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. En el primer tramo del programa al Bella Ciao, un himno partisano que suena también en este 25 de abril por una evidencia histórica. En las radios de Italia y en las de Portugal seguro que suena también este Grândola Vila Morena. En fin, Neira, así hemos llegado al tiempo para las novedades, cosas que solo se pueden escuchar. Estamos muy de novedades esta mañana, sí, aquí y ahora. Absolutamente, dos auténticas joyas. La primera y es nada en forma de pasodoble, con un dramatismo casi propio de la Semana Santa, cortesía de Los Jaleo. Tu estrella al alba me guía hacia el cielo donde no estés, y aunque llorarte me duela, por tangos no moriré, porque pensarte y hundirme. Se titula Caballo Negro, es la nueva aproximación del cuarteto Los Jaleo, ese pop eléctrico de cariz folclórico por el que siempre han sentido debilidad, baile, amor, llanto, ese cóctel explosivo para un adelanto del Quebranto, el primer disco LP del cuarteto de Malasaña que comanda la voz de Víctor Valero. ¿Y tu segundo hallazgo de esta semana? Mira, es que este te va a volver loco, Sastre, porque además es una versión de un cantautor muy ilustre al que de hecho te pasaste un verano entero buscando todas las semanas. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Sabes que aquí siempre muy a favor de Serrat, ¿eh? Y más si es una lectura tan singular e imaginativa, como en este caso, para la libertad en la voz del barcelonés Jofre Bardellí, músico con 30 años de trayectoria que ahora se ha aliado con un productor de postín, el cada vez más solicitado Juan Malatorro de Vetusta Morla, para abordar 2 volúmenes 2 con sus particulares versiones de los clásicos del No y del Paul de Sec. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Jofre Bardellí, así que me lo apunto. Neira, Sí. gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós. Tengo la vida y aún. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei. Ha sido un hoy por hoy triangular. En Madrid estáis Eva, Sebe, Iñaki, Alejandra, Pepe, Ana, Sergio, Brian. Estáis todos ahí, ¿verdad? Estamos todos aquí. Sí. Yo estoy aquí, Valencia, y luego hay una gran parte de este programa que está en Roma. Y decía Ángels antes de que acabara el abierto, y me voy a ir a un sitio muy especial. Tampoco le he querido preguntar mucho porque sé que ella está intentando darnos envidia toda la mañana. No sé, Barceló, ¿por dónde estás?
Pues mira, estoy muy cerca de la última vez que he hablado contigo. Vaya por Dios. Es que es un poco complicado salir de aquí. Hemos cruzado el río. Nos separa del Castel Sant'Angelo a nosotros el río. Están también aquí Pablo y Nacho, ¿eh? Hola, hay una parte. Hola, chicos. Hola. Hemos cruzado el río, pero lo hemos cruzado sobre todo no para daros envidia, sino para intentar huir durante un ratito de la multitud. Y habéis tenido suerte porque hasta ahora se había depositado sobre nuestras cabezas no una gaviota, que es lo que nos acompaña todo el rato, sino un helicóptero. Yo le había echado fantasía y pensaba que se iban a empezar a descolgar los cardenales que van a participar. Eso hubiera sido maravilloso. Maravilloso. Pero no ha sido así. Afortunadamente el helicóptero se ha ido, ahora solo quedan gaviotas y gente, mucha gente. No, es que, Sastre, de todo aquello que imaginamos y sabemos de Roma, no hemos podido hacer prácticamente nada. Bueno, pues te diría, qué pena. Me siento tan mal de que estés metida dentro de una multitud que te tenga atrapada, que os tenga atrapados ahí. Ay. Y en fin, oye, y mañana vais a contar el funeral que decías esta mañana, será como una especie de cumbre, y que si además hay todo este gentío que nos estáis describiendo, a eso se suma que tiene que ser bastante difícil moverse ahora mismo por las calles de Roma. A ver, es un poquitín difícil moverse. Mañana en el programa Vivir, que son 2 días de Pino, estaremos nosotros también desde aquí, desde la Plaza San Pedro, para lo que Pino necesite y para contarle lo que pase aquí en esta Plaza de San Pedro con el funeral. Pero yo, de todas formas, a mí lo que más me encantaría sería sentarnos, el equipo de Hoy por Hoy, como hacemos a las 12, con unas pipas y comentar nosotros el funeral. Eso sería una maravilla. Eso sería os convocamos. Mañana a las 12 venimos. Sí. ¿Queréis? Mañana. Sí, yo igual me abstengo, pero a mí no me importa. Vale. Sergio y pone luego las pipas. Y luego hay otra cosa que podemos hacer, porque a las 10 de la noche Pablo, Nacho y yo vamos a buscar un bar para poder ir a la final de la Copa del Rey. Ojo ahí, pero estás en minoría ahí, ¿eh? Ahí juegas Ojo ahí, en minoría. que estoy en minoría. Sergio Castro, te lo digo porque te veo callado, te noto callado. Otra cosa no te mereces. pero Pablo es del Barça también. No, por eso del Madrid, perdón. ¿Pero qué me estás diciendo, Pepe? No, estoy en franca minoría. Pablo es un activista, de hecho, del madridismo. Activista tope. Bueno, antes más. Es más activista hasta que Nacho. Es un miserable. He de decir que están un poco como Sergio, están un poco acongojados. Sí. Están un poco comedidos, un poco acongojados. Yo también. Pero bueno, lo veremos juntos. Sergio, ¿dónde lo vas a ver tú? Estás en la ciudad de los milagros, ¿no? Así por que ejemplo, cualquier cosa puede pasar. Yo lo voy a ver en casa. El milagro, perdona un momento. ¿El milagro qué sería? Hombre, ahora mismo que pintara para el Madrid. Pero los milagros existen, las posibilidades poco probables a veces se dan. Ahora bien, como gane el Madrid, lo que va a haber que oír, vaya tela. No vuelves. Yo también te digo que a lo mejor la semana que viene no estoy en Madrid si gana el Madrid. Claro. Si no puedes me salir tengo de que allí, quedar. Claro, es que a lo mejor empieza el cónclave, termina el funeral y empieza el cónclave, todo seguido. Y entonces ya me quedo aquí y no hace falta que me pase por Madrid. En contra del Barça está que los papas visten de blanco. Es verdad. Ya. Eso también. Pero no hay papa ahora mismo. Pero ahí sigue vacante. Claro. En los cardenales hay mucho grana, ¿no? De hecho, exacto, hay más rojo y más grana. Sí. Vale. O sea que, la púrpura del... Oye, nos vais a traer algo. Púrpura y eso, sí, más colorido. Iñaki acaba de hacer una pregunta muy inteligente. Nos traeréis algo, ¿no? O sea, la semana que viene aquí tendremos algo, aunque sea un picoteo, algo de Italia. Esta mañana hemos estado comprando rosarios. Bueno, me encanta. Nos viene fenomenal. Eso nos viene muy bien. Los de con la cara de Francisco están a €1, que los vi ayer. Pues dale, aprovecha. Liquidación, ¿no? Traeros una estampita o algo, te aunque diré sea. una cosa, los rosarios, además de para rezar, para quien rece y sea creyente, son muy relajantes si vas pasando las cuentas. Sí, te lo digo porque sí. a lo mejor te mando alguno para que mañana por la noche te vayas relajando pasando las cuentas del rosario. Pues tráete unos cuantos rosarios. Una tilita y un rosario. Y un solideo. Y un solideo, los necesitamos. Lo que no sé es dónde lo iremos a ver, porque además empieza muy tarde, que aquí va nuestra queja por esos partidos que empiezan a las 10 de la noche, siendo un sábado, y estamos todavía buscando a ver dónde podremos ir a verlo mañana. Pero en el hotel, ¿no? No, hombre, buscarán un sitio de un bar con ambiente, animación, ¿no? Claro. Sí. La peña barcelonista. Ahora se abre el plazo de las carbonaras, del café expreso. Pues mira, Brian, mi primer fracaso. Yo quería daros envidia con muchas cosas. Madre pero no voy a mía. poder dar envidia con nada. No, claro, la heladería del Papa. Claro, pero mi primer fracaso ha sido que mientras estábamos aquí, digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a reservar un restaurante para las 3 de la tarde, cuando acabemos hora 14, para ir a comer una buena carbonara. A las 3 de la tarde cerrado. Entonces, vamos a ver cómo nos alimentamos. Horario europeo. Qué pena. Claro, que estáis
De momento no hay nada que os pueda dar envidia. Estáis en Roma y vais a tener que comer una pizza de estas del al corte de... Bueno, para que tengas una idea, Pizza hemos desayunado los biscotes y las galletas que nos han dado en el picnic del hotel esta mañana, a las 5 de la mañana. Vamos, que podría ser Roma, que podría ser Alcorcón. Mediterránea, sí, dieta mediterránea. Dieta mediterránea. Hombre, es Roma. Es Roma. Algún café Eso bueno sí. habréis pillado. 2. Ah, bueno, Dos, que son los que ya nos merece hemos la tomado. pena. 2. El precio, bueno, fluctúa entre los 2,5 euros que hemos encontrado gracias a la recomendación de la corresponsal Marina García, a los 4,5 que ha pagado Pablo Morán por los primeros que nos Madre hemos tomado mía. a primera hora de la mañana. Wow. Pero nos ha dicho Marina que por el entorno en el que estamos, cerca en el Vaticano, vaya, que todas las calles de alrededor, que podríamos incluso encontrar capuchinos y cafés con leche a 8 euros. Bueno, oye. Ayer no sé dónde leí 12 euros la Coca-Cola. Muy bien. 12 euros la Coca-Cola. Será De- Perdines. Que se de prepare la momento- cadena SER con las Pero facturas. por ese precio te tiene que decir el nombre del Papa Nuevo, ¿no? Porque vamos. Te dan entradas, Sergio, para que puedas entrar en el cónclave. Y Si papeleta. pagas a 8 euros, te dan entradas para que puedas participar en el cónclave. Bueno, O lo sea que sea, pero hay que volver cuando acabe este fin de semana. O sea que ahora disfrutad, aprovechad todo lo que queráis, dadnos la envidia que queráis, pero el lunes os queremos Vale. de vuelta. Os escuchamos en el Yo hora el 14 lunes- y mañana también. Yo el lunes insisto en función de lo que pase mañana, ¿vale? Bueno, claro, Esa como es la gente, jefa que te el dice amo. que... Eso es, sí, pero bueno, yo creo que sería Bueno, tú el mejor que lunes volviera. libras, Sastre, o sea, mejor que vaya. Bueno, El pero avión también tendrá libraba, que salir. también libraba hoy. Buen fin de semana y sobre todo que vaya bien mañana por la noche. Hasta luego. Adiós. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Con estos ecos de Sorrentino de fondo, Ana, el último compás. El último compás que bien podría haber sido para David Uclés o para Leonor Watling y Leo Sidran, pero bueno, en estos días estamos en Roma, voy a decir estamos por decir Sí. algo. Bueno, De espíritu. en el Vaticano están allí Ángels, están Pablo, Nacho, Emilio, Marina y Joan, que son nuestros compañeros y nos contarán a lo largo de hoy y a lo largo de mañana lo que está pasando. Y para ello buscan las mejores voces para explicarnos todas las claves de estos días, como la de Paloma García Ovejero, ex portavoz del Papa Francisco y es subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Decía esta mañana el secretario de Estado, Paloma, que iba a ser un conclave bello, pero complicado. Complicado porque no hablan italiano, Ángels, porque el de la isla de Tonga o el del medio de la selva africana, tú me dirás, te lo aseguro. Pero tendrán que entenderse. Pero no hay ni intérpretes ni juramentos, dentro solo están ellos. Si funcionó el Espíritu Santo y pues o la Torre de Babel, habrá que ver de qué parte salen, pero te aseguro que se entienden porque al final se organizan por grupos lingüísticos. Pues un poco como nosotros. Chicos, muchas gracias. Chao. Buen fin de semana a todos. Adiós. Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad volveremos a encontrarnos el lunes a partir de las 6 de la mañana. No te lo crees ni tú. Sí, no, la verdad que sí. Otra cosa es con quién y desde dónde, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Entre tanto, ya saben que la radio sigue. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.